Muy buenas y bienvenidos al canal de ActoPro. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo pintar varias partes de vuestro coche a spray sin perder calidad y siguiendo una serie de métodos que hay que seguir para que quede bien la pintura, ya que aunque os penséis que con el spray simplemente es hacer así, hay que preparar las piezas antes de pintar para que quede bien, ya que de lo contrario... Así que en este vídeo os voy a enseñar cómo pintar a spray diferentes piezas y que quede lo mejor posible. Dentro vídeo. Así que aquí empezamos con este vídeo sobre cómo pintar con spray y os voy a contar un poco la experiencia a lo largo de los años que he tenido, porque bueno, todo al final se aprende a base de probar y probar, y es verdad que he probado mucho, me he equivocado mucho y he tenido muchos errores, y sobre todo molesta mucho cuando estás lijando, preparando una pieza y luego no queda como te la esperas. La verdad es que el Montero pues también le echo algo de menos, pero al Astra, el Astra. Aquí estaba el Astra hace unos años cuando, bueno, grababa todo en el garaje ahí de malas maneras, lo veo ahora y digo, joder, sí que he cambiado, ¿no? Al final, bueno, intento que sea un poco de mejor calidad. Pero si os acordáis, pintamos las llantas en azul. Y la verdad es que, no os voy a mentir, una de las cosas que más se tarda de pintar es preparar la pieza. Es lo más importante. Si la pieza está mal, por mucho que pintes muy bien, va a quedar regular. Y también una cosa a tener en cuenta es que al final las llantas son piezas que se mueven, son piezas que se ensucian, y no es lo mismo pintar una llanta que pintar algo de la carrocería que se ve mucho más y siempre está al sol y brilla más. Al final una llanta pues puede estar sucia y disimula un poco que esté mal pintada o no. La verdad es que en este caso las llantas, cuando las pinté en azul, que por cierto empapelé ahí un poco mal y se pintó medio neumático, le quedaron bastante bien. O sea, no lo puedo negar, quedaron muy bien. Además este color era muy llamativo, que me lo hicieron especial a medida porque era el que yo quería, y la verdad es que quedó chulo. Estas fotos pues están un poco editadas con Photoshop, por eso se ven así un poco más llamativo el color. O sea que tener en cuenta que muchas veces yo las fotos, para que queden mejor, pues las edito un poco, las pongo con algún filtro y quedan mucho más interesantes. Pero bueno, los tintos azules, en el Miata se vienen próximamente de otro color. Pero bueno, la verdad es que también pasó en el Audi, no solo en el Astra, sino que cuando me compré el Audi, que vendí el Astra y pillé este, pues también cambiamos las llantas de color. La verdad es que también quedaban bastante interesantes. Simplemente pues lijar mucho, desengrasar mucho. Como digo, lo más importante al final es limpiarlo para que no haga reacción el spray, porque si no nos van a quedar grumos. Recomiendo desengrasantes y que quede la superficie muy suave. También aproveché para pintar la aleta del Audi, que estaba con un rayón del anterior dueño, y bueno, la verdad es que no quedó del todo mal. Eso sí, para piezas, como digo, de carrocería, es aconsejable que después de lijar y pintarlo, obviamente, y de echar la laca, hay que dejar secar una semana más o menos y luego lijar al agua con una lija muy finita y pulirlo, porque si no nos va a quedar piel de naranja, ya que el spray no tiene la misma fuerza que tendría una pistola de un taller de pintura. Por eso los sprays al final no quedan tan bien, a no ser que sea algo pequeño, porque siempre se va a quedar con algo de piel de naranja, y para la gente que esté acostumbrada o tenga el ojo entrenado se nota mucho, y yo lo sufro. O sea, lo odio, lo del tema de la piel de naranja, pero hay veces que es irremediable. Y el Audi no le he vendido ni nada. El Audi la verdad es que ha cambiado bastante desde ese vídeo que estaba con las llantas blancas. Pues aquí está el Audi, ¿vale? A ver si pronto lo subo al canal, pero lo sigo teniendo y está perfectamente. Además, limpiándole ahí quedó súper limpio y bueno, pues como está siempre. La verdad es que ya os contaré qué le ha pasado porque, madre mía. Luego también estuvimos pintando el Montero. Si os acordáis, le compré en bastante mal estado y lo pintamos. La verdad es que recomiendo poco pintar un coche a spray porque es una auténtica locura. Al final acabé reventado yo solo, lijando y una movida. Además, si lo pintáis en invierno, la laca no estira, se quedó como granulado. Lo bueno es que era un 4x4 y oye, al final un 4x4 disimula mucho. No es lo mismo pintar un 4x4 que un coche de calle normal, porque un 4x4 es para lo que es. Le vas a rayar, a ensuciar, va a estar lleno de barro y queda hasta bien que esté rayado. O sea que no os preocupéis si tenéis un 4x4, se puede pintar a spray. Aquí por ejemplo pinté un paragolpes, bueno, el trocillo el paragolpes a spray, lo lijé, le eché imprimación, le eché bastantes cosas de los productos de Montana, que son los que me han enviado los sprays también para el vídeo del Miata, que ahora lo veréis en un rato, que la verdad quedó muy bien. Pero no sé por qué en este coche todo estaba maldito y la pintura quedaba raro. La verdad es que los paragolpes estos estaban para tirar, estaban llenos de grietas, de agujeros, y había que hacer un trabajo muy duro para dejarlo bien. Habría que masillar, era un follón. Entonces por mucho que lo pinté así, haciéndolo lo mejor que pude, que bueno, esperar 10 minutos entre capa y capa, dejándolo secar y demás, se quedó pues no brillante. O sea, se quedó como mate satinado, pero no es culpa muchas veces del spray, es de la superficie. Como digo, muchas veces lo más importante es preparar todo. Aquí por ejemplo estáis viendo cómo pinté el coche a spray y por mucho que intenté dejarlo bien, al final, como digo, era invierno, hacía frío y se quedó pues regular. De un 0 al 10 se quedó pues en un
5, 4 por ahí. No me gustó mucho el resultado, pero es que pintarlo otra vez era una locura y lo dejé así. Pero bueno, empezamos con el vídeo del Miata, porque aquí ya viene lo interesante y me sorprendió que quedase tan bien. Los chicos de Montana me enviaron dos sprays, uno de color del coche, que en mi caso es Red SU Classic, que se llama así, y una laca 2K bicomponente que se activa con un gatillo, que ahora veréis en un rato. ¿Por qué? ¿Por qué pintas el coche a spray, Marcos? Bueno, lo iba a llevar a un taller, porque en este coche quería hacer las cosas bien, pero me tenía que ir a Portugal en 2 días y quería llevar el pilar en color rojo, porque iba a poner el techo duro, que era rojo, y iba a quedar muy raro si fuera en negro esa zona, porque lo estáis viendo aquí, ¿no? Mi pilar, donde va la luna, como veis, todo eso es negro, y el anterior dueño lo pintaría, porque de serie este coche lo trae rojo, y a mí me gusta más rojo, así que vamos a pintar esta parte en rojo, y esperemos que quede bien. Lo primero que hay que hacer, y es una locura, es encintar todo. ¿Por qué digo es una locura? Porque en este coche, como lleva capota y lleva un montón de gomas, esto para taparlo pues hay que tener mucho cuidado, porque hay gomas que si las quitas hay que volver a pegarlas con silicona, hay que tener mucho cuidado. Así que nada, yo opté por ir encintando poco a poco con cinta de carrocero y mucha paciencia todo alrededor de la luna. Incluso quité esta goma que recubría la luna porque prefería hacerlo de esta manera que andar poniendo cinta, porque digo, al final se va a pintar y me voy a cagar. O sea que preferí quitar todo y, como veis, encintamos muy bien para dejar solo al descubierto la zona que queremos pintar. Lo demás hay que taparlo todo. Como veis, ahí quedan restos rojos de la antigua pintura, porque como digo, esto de serie no es negro, es rojo. Lo que pasa es que lo pintaron bastante bien, por cierto, porque no encontré casi ningún recoveco donde estuviera la antigua pintura, o sea que se lo curraron. Como veis, hay que tapar todo el coche, es una locura porque hay que gastar muchísimo plástico solo para pintar esa parte. Si se pudiera quitar, pues eso que me ahorraba, pero no, hay que hacerlo de tal manera que no nos dejemos ningún sitio libre. Y aquí, bueno, pues estuve probando el spray para no llevarme ninguna sorpresa. La verdad es que el color era clavado, y sí que es verdad que mucho me recomendasteis que tenía que haber pintado sobre una base un poco más clara, pero al ser negra el color se quedó un poco más oscuro. Pero bueno, como no soy pintor y hago lo que puedo, al final, yo qué sé, esto me ha salido gratis, me hubieran cobrado en un taller 100 y pico euros, y oye, la verdad es que el resultado yo creo que está más que bien. Y ahora lo que hice fue con una lija muy finita, pues ir quitando un poco el antiguo color. La verdad es que no lo hice tampoco mucho, o sea, le quité un poquillo con una lija de 600 para que no brillase, un poco mate, y lo desengrasé todo muy bien para que no tuviera ni polvo, ni tuviera grasa, ni nada. O sea, esto es lo importante, limpiar todo muy bien y que se quede muy suave. Como decía antes, lo más importante es preparar la pieza, que no tenga ninguna cosa rara, ni rayas, ni que esté al tacto súper liso, y ahí estuve mirando antes de pintar que estuviera todo perfecto, que no hubiera cinta de carrocero en ningún lado mal, que estuviera todo liso, y nada, pues le echamos unas capas. Yo lo que suelo hacer siempre es echar unas pequeñas capas para que la pintura asiente, y una vez que esta pintura se ha quedado seca es cuando ya le voy dando capas cada vez más gruesas, tampoco sin pasarnos, porque si no empieza a gotear y se va a quedar horrible. Después de esto pues dejamos secar 1 hora y media o 2 y yo aplico la laca. También tenéis que tener algo en cuenta, nunca se va a quedar como si fuera una pistola con compresor, porque el spray tiene una forma de echar la pintura que es bastante fina, no tiene un abanico tan amplio como una pistola con compresor, obviamente, porque el compresor al final tiene mucha fuerza y un spray pues es una latilla donde el aire está comprimido y tampoco tiene mucha fuerza, como digo. Pero aún así quedó bastante bien. Este es un spray 2K de laca, que quiere decir que viene con 2 componentes y va a quedar muy duro y muy bien. Es de lo más parecido que tenemos a la laca en plan de pistola, pero en un spray simplemente tenemos que unir esos 2 componentes presionando el botón de abajo, lo agitamos y empezamos a aplicar la laca. Este es el paso más difícil para que nos quede bien, ¿vale? Porque la pintura es más o menos fácil echarla, simplemente hay que echar capas, pero aquí te puedes pasar o no puedes llegar. O sea, si te pasas se va a quedar asqueroso y se va a quedar grumoso. Si no te pasas, pues... Y si no llegas, pues el problema es que no va a brillar casi nada. Yo lo que recomiendo es preparar la pieza muchísimo para que luego al aplicar la pintura no tengamos problemas, y es que es de las partes más importantes al final de pintar un coche, preparar la pieza. Si yo esto lo hubiera pintado en otra parte que hubiera estado mal, pues seguramente hubiera quedado horrible, pero en este caso, como el coche no estaba mal y simplemente con lijar se quedó muy suave, pues tenemos esa ayuda de que la pintura pues es más fácil de aplicar. Pero cuando ya tienes que echar masilla, ya tienes que estar aplicando otros componentes, luego es más difícil que quede porque hay que dejarlo todo súper suave. También tengo que decir algo, y
que la lié al pintar sobre la capa negra, ¿vale? Porque normalmente esta pintura roja se debería de aplicar sobre una imprimación blanca para que el color sea más o menos igual, porque se me quedó el rojo más oscuro. Si os dais cuenta, en comparación con el techo, ese pilar está como más oscuro por haber pintado el rojo sobre una imprimación negra, por lo cual el color base tenía que haber sido blanco o gris para haberlo aplicado mejor. Pero bueno, de los errores se aprende y ya está. De todas maneras, los sprays de Montana tienen una calidad excelente y fijaros cómo queda. Si queremos unos resultados más óptimos porque no nos gusta cómo ha quedado, lo mejor es lijar al agua con una lija de 1000, 2000 y luego pulir toda la pieza, y os aseguro que va a quedar espectacular, y ahí sí se va a parecer mucho a lo que tenemos cuando pintamos con pistola en un taller. O sea que, como digo, al final con spray se pueden tener resultados muy buenos, lo único que es más difícil y tardas más, por lo cual es más recomendable a veces pintar simplemente en un taller o con pistola, porque os vais a ahorrar el tiempo, pero eso sí, va a costar más, así que ya dependiendo de lo que valoréis, el tiempo o el dinero. Yo creo que ha quedado espectacular. También es verdad que pintar un coche no es lo mismo que pintar una pieza, porque una pieza al final son pequeñas cosas que puedes cubrirlas con el abanico del spray, pero cuando tienes que pintar capós, cuando tienes que pintar techos, aletas enteras, el problema del spray es que como tiene un abanico corto se van a notar las pasadas, por lo cual esta serie de sprays y sobre todo si vais a pintar en un coche con spray, es mejor pintar cosas pequeñas, pues retrovisores, el pilar este que he pintado yo, igual un lip, algo de ese estilo, las partes bajas, pero en cuanto vayáis a pintar algo amplio se van a notar mucho las pasadas y luego tendréis que lijar muy bien con una lija muy fina para quitar y nivelar toda la superficie de la laca y luego pulirlo, porque una vez que lijamos pues se va a perder la eficacia de la laca y se va a quitar el brillo, y por eso pulimos otra vez la superficie para ganar ese brillo. Así que espero os haya gustado este vídeo en el canal de ActoPro, la verdad es que ha quedado muy interesante. Suscribiros para no perderos este tipo de contenido y dejar un buen like para que sigamos subiendo tutoriales de este estilo. Así que nosotros nos vemos en la próxima. Bye.